Bienvenidos a este video sobre la teoría general del proceso. Hoy vamos a explorar las bases fundamentales de cómo el Estado resuelve los conflictos de la sociedad. Comencemos por el principio. ¿Tú sabes qué es el derecho? El derecho es un sistema racional de normas sociales, de conductas declaradas obligatorias por la autoridad. Al considerar las soluciones justas a los problemas de la realidad histórica, prácticamente es el orden jurídico que regula cómo nos comportamos en la sociedad. Una característica clave del derecho es que es heterónomo. ¿Esto qué quiere decir? Esto significa que impone un comportamiento a las personas, incluso en contra de su voluntad. No depende si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la norma. La regla viene impuesta desde afuera por el Estado. Un ejemplo práctico que yo podría darte es si la ley de tránsito señala que debes detenerte en luz roja, debes hacerlo aunque no estés de acuerdo, aunque no te guste la norma, aunque tengas prisa. Si no te detienes, sufres una sanción porque la regla se te impone heteróneamente. Para entender el proceso, debemos clasificar las normas jurídicas en dos grandes grupos. El primer grupo va a ser el derecho sustantivo material. Este prácticamente es el conjunto de normas que establecen directamente los derechos, obligaciones, facultades y deberes de las personas, así como las sanciones por su incumplimiento. Es el qué de la ley. El segundo grupo es el derecho instrumental o formal. Son las normas que prescriben las condiciones y procedimientos para crear y aplicar la norma, fijando la integración y la competencia de los órganos del Estado. Incluye las reglas que disciplinan los procedimientos legislativos, administrativos y judiciales. Es el cómo de la ley. Un ejemplo, el Código Civil te dice que el que daña el patrimonio de otro debe de pagarlo, que es el derecho sustantivo. Las reglas del Código de Procedimientos que te dicen ante qué juez demandar, cuántos días tienes para presentar la demanda y cómo ofrecer las pruebas son el derecho instrumental. Dentro del derecho instrumental encontramos al derecho procesal. Al derecho procesal lo definimos desde dos perspectivas, como ordenamiento y como ciencia. Como ordenamiento es el conjunto de normas y principios jurídicos que regulan tanto el proceso jurisdiccional como la integración y competencia de los órganos del Estado que intervienen. Y como ciencia es la disciplina que estudia las condiciones a las cuales las partes, el juzgador y los demás intervenientes deben sujetar sus actos para construir, desarrollar y terminar un proceso. Recuerda que el derecho procesal es solo una parte del derecho instrumental en general. El derecho procesal tiene tres características fundamentales. La primera es que es perteneciente al derecho público, no privado. Regula una función del Estado, la jurisdiccional, mediante la emisión de actos unilaterales, imperativos y coercibles. También es que es de carácter instrumental, es el medio o instrumento indispensable para aplicar la norma sustantiva a un caso concreto. Y por último, es que es autónomo, es una ciencia independiente del derecho sustantivo, con sus propios conceptos, con sus principios, con sus teorías e instituciones. El derecho procesal se divide en una parte especial que comprende las diversas ramas concretas que estudian los procesos en particular, como el proceso penal, civil, mercantil, laboral, examinando sus principios y modalidades específicas. Dentro de estas ramas resalta el derecho procesal
dispositivo. Este principio permite a las partes disponer del proceso y del derecho sustantivo controvertido mediante actos unilaterales o bilaterales. Las partes tienen el monopolio del inicio e impulso del juicio y determinan su objetivo. Un ejemplo de la disposición del dispositivo, Si tú prestas 10,000 pesos y no te pagan, tú decides libremente si demandas o no. Cuando perdonas la deuda o si te desistes del juicio, el juez no te obligará a demandar. Está en tu disposición. Pasemos ahora a un concepto central: el litigio. Según la doctrina, el litigio es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro. Un simple conflicto de intereses no es litigio hasta que alguien exige que la otra parte subordine su interés al suyo, pretensión, y esa otra persona se opone rotundamente a hacerlo, resistencia. Los elementos esenciales del litigio son dos sujetos o dos partes. El que pretende es la parte actora y el que resiste es el demandado. Un bien jurídico, ya sea material o inmaterial, sobre el cual recae la pretensión y la resistencia. Analicemos los dos polos, la pretensión y la resistencia. La pretensión, que viene siendo del actor, es la exigencia de subordinar al interés ajeno al propio. En materia penal, es la pretensión punitiva del Estado ejercido por la Fiscalía. La pretensión da origen a la acción, que es la llave que abre el proceso. La resistencia, que es del demandado o del procesado, es la oposición a la pretensión. Si no hay resistencia, jamás nace el litigio. Además, el demandado tiene derecho a la reconvención o contrademanda en el mismo proceso. Un ejemplo para que tú entiendas esto es, por ejemplo, si Juan le exige a Pedro que le entregue una casa, es la pretensión. La pretensión es sobre el bien mueble material. Y Pedro opone resistencia porque se opone. Ahí nace el litigio. Un ejemplo que yo puedo darte para que entiendas esta parte es cuando Juan le exige a Pedro que le entregue una casa. Aquí es la pretensión sobre un bien material. Pedro responde que la casa es suya y no se la dará, resistencia. Ahí nace el litigio. Si Pedro contesta demandado a Juan el pago de rentas atrasados, ejerce la reconvención. Es crucial no confundir el litigio con la litis. La litis se integra concretamente con los hechos narrados en la demanda y los hechos expuestos en la contestación. Ojo, la litis no se integra con los documentos anexados presentados como prueba ni con las leyes que las partes invoquen. Queda fijada estrictamente por las afirmaciones y las negociaciones de hechos que son planteados en los dos escritos principales. En el proceso intervienen tres sujetos principales. La parte actora, demandante, es quien ejerce la acción y reclama la pretensión. Parte demandada es el sujeto pasivo al que la ley le exige el cumplimiento, y el órgano jurisdiccional es el juez. Es un tercero imparcial ajeno a la controversia que dirige el proceso y resuelve mediante sentencia. Las partes que te acabo de mencionar contienden respecto a un bien jurídico tutelado, como la vida, la libertad o el patrimonio. Diferenciemos además parte material y parte formal. La parte material es a quien le afecta de manera directa la sentencia recaída en su patrimonio de derechos. Y la parte formal es quien actúa en el juicio
representando a la parte material como los abogados o los apoderados. Y los terceros son personas intervinientes que no son parte de la controversia, como los testigos y peritos. Un ejemplo de la parte formal y material es si un niño de 8 años es dueño de una casa, parte material, su madre acude al juzgado a demandar el inquilino en su representación, parte formal. Pasemos a los principios procesales básicos. Los principios procesales son los criterios rectores que orientan todo el juicio. Empezando por el principio de contradicción. El juez debe resolver las peticiones de una parte escuchando previamente las razones de la contraparte. El segundo principio es el de igualdad de las partes. El juez debe otorgar a ambas partes exactamente las mismas oportunidades para alegar, probar y concluir. Principio de preclusión es la pérdida o extinción o consumación de una facultad procesal y sucede por 3 razones. La primera es por no ejercerla a tiempo, por realizar una actividad incompetente y por haberla ejercido ya válidamente una vez. Un ejemplo de preclusión: si la ley te concede 9 días para contestar la demanda y tú como demandado la presentaste el día 10, su derecho ha precluido por no utilizarlo a tiempo. Principio de eventualidad obliga a las partes a presentar de forma simultánea y no sucesiva todas sus acciones, excepciones y pruebas en la etapa correspondiente, incluso si son incompatibles entre sí. Principio de economía procesal busca los mayores resultados con el menor gasto de tiempo, recursos y actos. Exige simplificar trámites y desechar recursos e incidentes notoriamente que son improcedentes. El principio de lealtad y probidad obliga a las partes, a los abogados y a las autoridades a actuar con buena fe, honestidad y verdad, evitando trampas judiciales y engaños o abusos de derecho. El principio de oralidad y escritura hace referencia a la combinación del lenguaje verbal y la constancia escrita en el proceso. El principio de concentración es agrupar la mayor cantidad de debates y pruebas en una o 2 audiencias. Principio de publicidad: las actuaciones y las audiencias son públicas para cualquier persona, excepto las legales. El principio de la libre valoración de la prueba es la facultad del juez para evaluar las pruebas conforme a la sana crítica, la lógica y la experiencia, sin fórmulas rígidas que vienen siendo a veces absolutas. Un ejemplo del principio de eventualidad: al contestar una demanda, el demandado opone la excepción de pago y al mismo tiempo, de forma eventual, la de prescripción, por si la primera no prospera. Hablando de los medios de solución de conflictos, recordemos que el litigio, como ya lo había mencionado anteriormente, el litigio es el conflicto de intereses con pretensión y resistencia. Para resolver un litigio existen 3 grandes grupos de medios. Autotutela, que es la solución egoísta donde una parte impone su postura sobre la otra. La autocomposición, que es la solución donde una o ambas partes renuncian o ceden a sus pretensiones. Y la heterocomposición, que es la solución la dicta un tercero ajeno o imparcial. Vamos a explicarlo un poquito más a fondo. La autotutela es la imposición de la pretensión propia
en prejuicio del interés ajeno mediante la acción directa. Es la solución más fuerte o más hábil, pero en la autotutela está prohibido por el artículo 17 constitucional, que establece que nadie puede hacerse justicia por sí mismo ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Sin embargo, la ley tolera de forma excepcional la autotutela en casos específicos clasificados en 5 categorías. Te las voy a explicar. La primera es la respuesta a un ataque precedente. En legítima defensa es cuando uno repele una agresión real, actual o inminente para proteger un derecho o un bien propio o ajeno. La guerra en legítima defensa es el único caso válido en que el Estado usa la fuerza armada frente a la agresión contra otro Estado. Un ejemplo de legítima defensa: si un asaltante intenta despojarte de tu auto con violencia y tú usas la fuerza estrictamente necesaria para desarmarlo y defenderte, actúas en legítima defensa. El otro es el ejercicio directo de un derecho subjetivo sin ataque previo. Esto ocurre por estado de necesidad, que es una causa de ilicitud penal. Ejemplo: el robo famélico, tomar alimentos sin pagar por extrema necesidad de subsistencia de una vida. Ejercicio de un derecho, también es causa de ilicitud. Por ejemplo, la fuerza pública usada por la policía bajo límites legales. Continuamos con el derecho de retención, que es la facultad de conservar un bien ajeno hasta que te paguen lo que te deben. Seguimos con el pacto comisorio, que es el acuerdo en prenda donde el acreedor retiene la cosa por si el deudor no te paga a tiempo. Un ejemplo de retención: un taller mecánico retiene el automóvil reparado hasta que el dueño liquide la factura de las reparaciones que se le hicieron al vehículo. El otro, si continuamos con el 3, es el ejercicio de facultades de mando, que son situaciones excepcionales. Empezamos por la avería gruesa o común, que es la facultad del capitán de un buque en mar para ordenar daños voluntarios al barco para salvar la carga. El cumplimiento de un deber, que es causa de ilicitud. El ejemplo es cuando un médico administra un medicamento de alto riesgo para salvar la vida de un paciente. Y la obediencia jerárquica, que es actuar bajo mando superior por un error de tipo no sabiendo del actuar ilícito del superior. Un ejemplo de avería gruesa es en una tormenta. El capitán tira contenedores pesados al mar para evitar que el buque o que el barco se hunda. Continuamos con el ejercicio de una potestad, empezando por la facultad de disciplina, que vienen siendo las sanciones administrativas a los servidores públicos, como la amonestación, la inhabilitación. Seguimos con la potestad sancionadora, que vienen siendo las infracciones, como las multas, las clausuras, los arrestos, y la facultad económica coactiva, que es el cobro directo de impuestos por las autoridades sin necesidad de acudir a tribunales ni otorgar una audiencia previa. Continuamos con el quinto, que son los medios de presión o coacción, empezando por la huelga. Una huelga es la suspensión legítima de labores ejercida por trabajadores para equilibrar el capital y el trabajo. El paro es la suspensión de labores acordada por patrones ante exceso de producción para mantener los precios.
y la cláusula de exclusión por separación. Aquí es donde entra el sindicato, es la petición del sindicato al patrón para separar del empleo a quien haya sido expulsado. La autocomposición es un medio altruista donde la solución proviene de las partes mediante la renuncia o la pretensión o la sumisión, perdón. Las formas unilaterales: desistimiento, renuncia a la pretensión o al procedimiento, y existen tres tipos: de la demanda, de la instancia y de la acción. Continuamos con los acuerdos reparatorios. Son los convenios entre las víctimas y el imputado, aprobados, que estos son aprobados por el Ministerio Público o un juez de control en materia penal para reparar el daño y extinguir el proceso. Un ejemplo de desistimiento de acción es cuando el actor decide perdonar la deuda por completo y desiste de la acción. Jamás podrá volver a demandar por ese mismo hecho. También tenemos lo que es el allanamiento, que es aceptar o someterse totalmente a la pretensión del actor, aceptar lo que el actor diga. Al no haber una resistencia, se eliminan las etapas de prueba y de alegatos. El juez emite una resolución que aprueba al allanamiento, la cual no es propiamente una sentencia contenciosa, pero nunca hubo un litigio. Y como forma bilateral tenemos lo que es la transacción. Prácticamente un contrato mediante el cual las partes, haciéndose recíprocas, terminan una controversia presente o previa a futura. Un ejemplo de allanamiento contra la transacción es, por decir, el allanamiento. El demandado dijo: acepto que debo los 50,000 pesos y pagaré todo lo demandado. La transacción: debo 50,000 pesos, pero pactamos pagar 35 de contado hoy y ambas partes cedemos. En la heterocomposición, la solución la aporta un tercero totalmente imparcial. En este caso vamos a empezar por la mediación. El tercero mediador es quien facilita el diálogo para que las partes construyan su propia solución, pero el mediador no propone soluciones. Seguimos con la conciliación. El conciliador tiene un rol más activo. Además de proporcionar la comunicación, propone alternativas concretas de arreglo. Y como tercero tenemos ombudsman, que son los organismos de protección a derechos humanos. Conocen de quejas contra autoridades administrativas, investigan y emiten recomendaciones públicas no vinculatorias. Como cuarto tenemos lo que es el arbitraje. Las partes acuerdan voluntariamente someter su litigio a un árbitro mediante un compromiso arbitral. Una vez pactado el acatamiento es totalmente obligatorio. Como quinto tenemos lo que es el proceso jurisdiccional. Prácticamente viene siendo el medio heterocompositivo por excelencia, que es el conjunto de actos desarrollados por el juez, por la parte y los terceros, proyectados para aplicar la ley general al caso concreto. Prácticamente es la sentencia dictada por un juez estatal. Un ejemplo de arbitraje, para que lo entiendas mejor: un consumidor presenta una queja in profeco contra una constructora. Ambos firman someterse al arbitraje de profeco y la decisión final los obliga legalmente. Vamos a pasar a otro tema, que es el tema de la jurisdicción. Entremos en el concepto de jurisdicción.
La jurisdicción es la función pública que ejercen los órganos del Estado independientes para conocer de los litigios, resolverlos y hacerlos cumplir mediante la sentencia. Tiene 4 limitantes. Te voy a mencionar sus 4 limitantes. El principal es el ámbito territorial. Este hace referencia al lugar físico donde ejerce su función. Como segundo tenemos lo que es la competencia, que viene siendo la esfera espacial, material y personal donde ejerce. Como tercero tenemos la pertenencia al sistema, que son las materias específicas: federal, militar, laboral, administrativa. Como cuarta tenemos la función pública de impartir la justicia, que esto es una función estatal delegada a un tercero imparcial. La jurisdicción se compone de 4 elementos: los subjetivos, el juzgador y las partes, acusador, y el actor acusador, demandado o acusado. Objetivos: el objeto recae sobre el litigio, la pretensión contra la resistencia. Y estructurales: la secuencia de actos que conforman el desarrollo del proceso. El último es la cualidad del resultado: la sentencia firme que, al no ser susceptible de impugnación, se eleva a la calidad de cosa juzgada. ¿Qué es una cosa juzgada? La cosa juzgada, la verdad legal imputable que impide juzgar el mismo asunto 2 veces. La jurisdicción se clasifica según diversas modalidades. Contenciosa: es la que resuelve los conflictos donde existe contraposiciones entre las partes. La voluntaria: no existe un litigio o una oposición. Son actos o tramitaciones ante jueces para dar solemnidad o acreditar los hechos. También tenemos la federal, que es la que aplica las leyes expedidas en el Congreso de la Unión por jueces federales. Tenemos lo que es la local, aplica leyes vigentes en una entidad federativa por jueces estatales. Concurrente: es la competencia alternativa, es cuando el actor puede elegir demandar ante un tribunal federal o local, en ejemplo en la materia mercantil. Al elegir una, no puede acudir a la otra. Un ejemplo es como si cobrar un pagaré mercantil, el actor decide si presenta la demanda ante un juez federal o ante un juez local. También tenemos lo que es la auxiliar, es el apoyo prestado por tribunales locales o juzgados de otros fueros. Tenemos lo que es forzosa, que viene siendo la competencia de que se puede modificar por acuerdo de las partes. Tenemos lo que es la prorrogable, es la excepción procesal para realizar diligencias penales fuera del territorio jurisdiccional y por proximidad. Tenemos lo que es la retenida, que son los dictámenes técnicos de juristas que solo cobran validez exterior. Tenemos lo que es la delegada también, que es la dictada por un juez profesional a quien la ley le otorga el poder por la delegación del Estado. Y tenemos lo que es la ordinaria, que es la competencia general para resolver la generalidad de los litigios. Tenemos lo que es la especial, solamente se aboca a ciertas materias: constitucional, electoral y agraria. La extraordinaria son los tribunales creados para conocer de un juicio o caso concreto. Llegamos, posterior de esto, continuamos con el tema de la competencia. La competencia prácticamente es la suma de facultades que la ley le otorga a un juzgador para ejercer su jurisdicción en un tipo determinado de litigios. Los criterios de competencia son: materia, según la sustancia de la norma, civil, penal, familiar, laboral, mercantil. Por cuantía, según el valor económico, 500,000 en civil o más de 80,000 en mercantil en primera instancia.
Y por grado es por la resolución de las instancias. Primera instancia, el juez lo conoce por primera vez. Segunda instancia, el tribunal conoce la apelación. Y tercera instancia, es conocimiento del juicio de amparo o cesación. Como cuarto tenemos el territorio, que es el ámbito especial, circuito, distrito, partido judicial. En un ejemplo de cuantía y de grado, un juicio de 1.000.000 lo resuelve un juez de primera instancia civil. Si la sentencia se apela, sube a una sala de tribunal superior, que viene siendo la segunda instancia. Otros criterios clave son la atracción. La atracción es la acumulación de juicios en un juicio universal que afecta la totalidad del patrimonio de una persona, como por ejemplo la sucesión testamentaria de un fallecido o concurso mercantil de un insolvente. También tenemos la conexidad, que son dos o más litigios distintos vinculados por la misma causa o por su relación jurídica. Tenemos lo que es la prevención, primero en tiempo, primero en derecho. El primer juez se conoce formalmente del asunto, adquiere preferencia para tramitarlo frente a otro juez con igual competencia. Y tenemos lo que es el turno. El turno es la distribución interna de demandas cuando hay varias que son incompetentes en un mismo lugar, por hora, por día o por semana. Pero, ¿qué ocurre cuando hay duda o disputa sobre qué juez debe juzgar? Se presentan las vías de impugnación de competencia. Principalmente tenemos la declinatoria, que es la impugnación directa afirmativa. Se promueve ante el juez que está conociendo del asunto, pidiéndole que se abstenga de conocer y remita el expediente al juez competente. También tenemos la inhibitoria, que es la impugnación indirecta negativa. Se acude ante el juez que nosotros consideramos competente. El tribunal verdadero, pidiéndole que dirija un oficio al juez incompetente para que éste se inhiba y le envíe los autos. Pero ¿quién resuelve estos conflictos? El tribunal de competencia. Es el superior jerárquico. Por ejemplo, un conflicto entre dos jueces de Sonora lo resuelve el Supremo Tribunal de Justicia de Sonora. Un conflicto de amparo entre dos jueces de distrito lo resuelve el Tribunal Colegiado de Circuito respectivo. Por último, abordaremos la imparcialidad del juzgador. La justicia exige neutralidad absoluta en la persona física del juez o magistrado. Para garantizar la imparcialidad existen tres figuras institucionales. Empezamos con el impedimento. El impedimento son las situaciones objetivas previstas por la ley que pueden comprometer la imparcialidad del juez, como tener parentesco con una parte, ser socio o tener un interés económico. Como segundo tenemos la excusa, que es la obligación y el acto voluntario del juez de abstenerse de conocer del juicio al percatarse de que tiene un impedimento. Y como tercero tenemos la recusación, que es el derecho y el recurso de las partes para denunciar formalmente el impedimento ante el tribunal cuando el juez no se ha excusado, solicitando que sea separado del asunto. Te voy a mencionar un ejemplo de la imparcialidad. Si le asignan un caso a un juez donde la parte demandada es su hermano, existe un impedimento. El juez debe presentar su excusa. Si no es excusa, la parte actora promoverá la recusación para retirarlo. Con esta información
vamos a terminar lo que es la primera parte sobre la teoría general del proceso y continuamos en un próximo video.